Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de chambear me la sé. Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ya lo voy a coger. Tú me conoces, yo no soy el nuevo. Firmé un contrato, unos pedazos de papel. Me apunté en una chamba que no paga ni un sueldo. ¿Sabes qué? Yo busco chamba. Día y noche yo chambeo. Chalan, reconoce chalan. Sin chamba nací, con chamba me moro. Como ya vuelo de la chamba pa'l cielo. Tanta chamba pedí, se mente que cargar, niga, cuando me paguen mi sueldo. Busco chamba, día y noche yo chambeo. Chalan, reconoce chalan, sin chamba nací, con chamba me moro. Si la chamba llama y le doy el verde, yo vivo todas las semanas como si fuera lunes, ¿me entiendes? Mi madre me dice que chambea desde el vientre, quiere sacarme de la chamba por mi fiebre. Sigo sudando muy fuerte mi laburo, me puse a chambear todos los días, cosía desde el estudio, tragando cemento y me pongo duro. Voy ganando lana para salirme del suburbio. 15 pesos al día yo me gano, me estoy soleando, 0 días yo me falto. Tengo en el mismo que yo como 4 callos. La chamba es un placer, estoy tirando factos. Después de terminar el lunch me voy para la constru. Con los chalanes chambeando bien god. Y mi jefe me dice stay focused. La chamba es mi vida, ahora me dijo vas tú, yo sí chambeo. Sin que lo noten, tengo la astucia que hace que cobre y no me pagan, aunque me exploten. Yo sudo mucho por mis patrones, a mí me quiere la chamba mi brother. Ey, y me respetan los fajones. Mi viejo inspira, él quiere que me forre. Ey, de la chamba nadie me corre. Sabe que yo busco chamba, día y noche yo chambeo. Chalan, reconoce chalan, sin chamba nací, con chamba me moro. Como mi abuelo, de la chamba pa'l cielo. Tanta chamba pedí, se mente que cargar, niga, cuando me paguen mi sueldo. Maldito chambeo, como te odio, puta, te quiero, te adoro y te amo detrás de chambeo. Esos patrones nunca cierran los ojos, solo descansamos, señor de la chamba. No tengo descanso, pues cada día más fuerte trabajo. Pago mi patrón pa' mi quincena, con los chalanes luego coronamos. Yo veo chamba, pero son chamba que a veces nosotros mismos la buscamos. Ando con quincena, ese sudor de mi jeta muestra lo que he sacrificado. Ya no hay opción. La paga se escapa, chambeamos, la mezcla mezclamos. No hay tiempo para el ocio. Me voy para afuera, mami, me pagaron. Ey, soy semejante figura, mi dieta ha empezado, la chamba satura. Todas las mañanas vemos todos aquellos que para nada madrugan. Ey, llego pa'l jale, me dicen que saque la mezcla, se seca bien dura. Ey, dicen que ya tienen sueño, me ríen en silencio. Ellos no duran, ey, ellos no duran. Están en la chamba, pero no duran. Dicen chambeo duro, pero cuando lo dicen en la cara se ve que dudan. Estoy en la chamba con el polvo en los ojos, ya mismo se quiera factura. Estoy en la chamba, sudo con cojones, con todos los chalanes y algunos con cruda. Si la chamba yo me lo voy a coger. Tú me conoces, yo no soy el nuevo. Firmé un contrato, unos pedazos de papel. Me apunté en una chamba que no paga ni un sueldo. ¿Sabes que yo busco chamba? Día y noche yo chambeo. Chalan, reconoce chalan. Sin chamba nací, con chamba me moro. Como ya vuelo de la chamba pa'l cielo. Tanta chamba pedí, se mente que cargar, niga, cuando me paguen mi sueldo. Busco chamba, día y noche yo chambeo. Chalan, reconoce chalan, sin chamba nací, con chamba me moro. Mi primera chamba, canción de Ignacio Molina Mercado, generada con IA. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz,
junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y hoy vamos a hablar de cómo el trabajo dignifica. El trabajo siempre va a ser una carga física y mental para los seres humanos. Con esto no me refiero a que sea algo negativo, más bien pienso en que es un medio para encontrar el sentido a nuestra vida material. Eso lo convierte en un ejercicio muy relevante y extremadamente delicado, porque representa de alguna manera todo nuestro paso por la tierra. Los japoneses tienen una palabra muy linda, ikigai. Es un concepto que no tiene una traducción literal, pero que puede definirse como la razón de vivir o la razón de ser, lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Encontrar esa razón es un trabajo arduo de autoexploración, conocimiento y amor. En la profundidad de nuestro espíritu puede ser que encontremos la fuente del valor de la vida propia o las cosas que hacen que esta vida valga la pena. Como una primera chamba. Como nuestra primera chamba muchas veces es el primer ladrillo dentro de esta gran construcción De vida. a la que llamamos vida, sí. Es interesante la cuestión de mi primera chamba, como toda la cosa que es. Es que en principio es una canción generada desde otra canción, Sí, que es básicamente la antítesis de lo que dice la canción original. Que la canción original, que es Si la calle llama, algo así, sí. de Eladio, no me acuerdo qué, Eladio Carrión. Eladio Carrión. Bueno, esto es desde una opinión personal, me pareció... No la había escuchado. Había escuchado mi primera chamba, como supongo que la mayoría, porque, pues bueno, nos Es bombardearon inevitable. una etapa de los memes de mi primera chamba, con la que supongo que todos nos sentimos identificados. Todos fuimos en algún momento, todos escuchamos esa canción de fondo en algún momento de nuestras vidas, en nuestra primera chamba. No al extremo de lo que pasa en los videos, pero en alguna medida supongo que sí. Y bueno, nunca había escuchado la canción original y tengo que, desde mi punto de vista personal, decir que me pareció horrible. Todo. Sí, La letra me pareció muy fea. Es algo que no entiendo realmente de la generación moderna, o sea, porque no entiendo por qué les gusta esa exaltación del dinero, de la individualidad y que ni siquiera tiene que ver con una autosuperación. A veces me parece que lo venden así, pero ni siquiera tiene que ver con eso, tiene que ver con el alimento del ego. O sea, me pareció muy feo. y ahí justamente creo que es donde está la gracia de esto para este tema, porque mi primera chamba está escrita completamente diciendo lo que la canción no dice. La Es canción decir, la original. canción original habla sobre cómo tiene simplemente dinero, dice literalmente que le llega el cartero con su sobre de dinero y de ahí para adelante es todo cómo voy gastando mi dinero. Mi primera chamba, en toda la extensión de su letra, habla sobre cómo el resto de nosotros que tenemos que vivir trabajando duro para sacar ese dinero y que realmente no signifique que vas a tener ni piscina, ni campo de golf, ni nada, solamente vas a chambear desde que te naces hasta que te vayas al cielo como tu abuelo, porque el trabajo es una cuestión que tiene que ver sí con las clases sociales y cómo estas clases sociales también es algo que se hereda. Es decir, si tus padres trabajaron, tú también probablemente vas a mantenerte dentro de un mismo estándar socioeconómico. Ahí está esta teoría que conversábamos el otro día sobre cuántas generaciones se necesitan para salir de la pobreza. Ujú. Creo que eran 13, me parece. Sí, algo así. Que es una locura, es como casi imposible. Y Claro. 13 generaciones de una Si es que, estabilidad ajá, económica, sociopolítica, claro. cultural, que pensábamos también ese mismo rato. Aquí donde vivimos es muy difícil. Al Si ritmo que cambiamos va. cada año es diferente.
Sí, Cada 2 meses pasan cosas. En un momento estás en una situación, a los 2 meses estás en otra, al día siguiente cambia todo, al año te dan una esperanza, a los 6 meses te la rompen de nuevo. el panorama laboral se ha vuelto completamente errático y confuso y ahí viene algo interesante que estaba escuchando sobre un libro. Uy, escuché muchas referencias en muy poco tiempo y no me acuerdo, pero la idea era sobre cómo justamente esta presión. El trabajo no te va a amar, se llamaba el libro, no El recuerdo el trabajo no te va a autor. El amar. trabajo no te va a amar. Y venía justo de esta idea que se nos ha infundido, que el trabajo es como esta cosa en la que tú sientes esta pasión y que si te vuelves Ujú. bueno, como dice la frase, nunca vas a trabajar ni un solo día porque estás haciendo algo que te apasiona. Sin embargo, la sociedad en la que estamos, en el medio en el que estamos, esto funciona como una especie de presión. Es decir, tú entras a un trabajo y tú entras con estas ilusiones hechas en tu mente y lo que va a pasar es que te metes a un sistema que está hecho para aprovecharse de ti. Porque, No, perdón, pero porque entras a un trabajo casi sin ningún gramo de libertad. O sea, me refiero, no es una elección tuya. En la mayoría de casos es porque te toca, es lo que tienes que hacer. exacto, Aunque sea de la carrera que seguiste. exacto. Y claro, entre varias de las cosas que analizaba, decía como por ejemplo, nosotros ya nunca vamos a soltar el trabajo porque la sociedad, en el ritmo en el que está, se ha encargado de destruir como otras formas de conexiones o de instituciones donde los seres humanos nos encontrábamos, como clubes, como hobbies, como cosas así, Como la misma como religión que está tan ajá, denostada en nuestros tiempos. por ejemplo, reuniones Ujú. de tu comunidad religiosa o etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que, ¿qué es lo que te queda? Es tu trabajo. Y entonces si lo sueltas, ya no es solo que te sueltas como trabajador, sino como tu lugar donde te ensartas socialmente. Entonces vas a seguir trabajando hasta la Y tumba como es tu que no te abuelo parece, porque es la parte desoladora, porque no es que quieras seguir trabajando, sino que ya no sabes cómo entenderte lejos de eso. cómo entender el mundo desde otro lugar que no sea este. Y tú como una pieza de un engranaje que cumple una función. ¿Y no te parece que es completamente beneficioso para ¿cómo decirlo? El jefe, digámoslo, para llamarlo suave. No es conveniente para el jefe que todas tus necesidades ideológicas, culturales, sociales, se direccionen a un solo punto que puedas tú controlar. Claro, porque luego en la vejez, que supongo que nosotros lo vimos con nuestros familiares que se jubilan, Jubilan, claro. te quiebra por completo porque estás de nuevo en la nada. Claro, hay mucho de esto justo por la forma en la que está hecha la sociedad, es decir, cuando tú ya cumples una función y una edad, tú ya no perteneces y por lo tanto, ¿qué haces? Que a mí me pasaba con mis familiares que se jubilaron, que es como que, bueno, ¿y ahora en qué invierto mi tiempo? Toda mi vida tenía este horario, me acostumbré a vivir de esta forma, con este ritmo, y me sentía útil, que al fin y al cabo el trabajo te hace sentir eso, que tienes como poder sobre ti, poder económico, un cierto control en este ritmo. Pero es que, digamos, lo tienes lo que la sociedad te dice que necesitas tener también. Exacto, Porque, pero cuando ya sales de esto, ya no te entiendes, o sea, ya no sabes quién eres ni para qué sirves y eso causa mucha ansiedad a muchas claro, personas cuando se jubilan recientemente. Sufren mucha ansiedad porque no saben qué hacer con ellos, no saben qué hacer con su tiempo. Pasan mucho tiempo en la casa, en una casa en la que ya no hay nadie a veces porque ya todos son grandes y están en otras partes. Entonces, claro, es un proceso psicológico también complejo que no se toma mucho en cuenta, porque claro, lo que tú piensas, ay, qué emoción, ya te jubilaste, por fin dejaste de trabajar. Sí, pero ¿y qué? O sea, ¿qué me ofrece ajá. la sociedad a mí ya a esta edad que no sé, hacerme sentir como un ser que ya cumplió su función
¿qué hay para mí? O sea, ¿cómo disfruto? ¿Cómo Que me te siento vuelves un bien? consumidor. Y también te vuelves como este tiempo justo que, pues para viajar, para hacer cosas, para lo que quieres, que de alguna medida está relacionado a que tengas una jubilación estable, que puedas seguir consumiendo cosas. Pero tú como persona, ¿quién eres? ¿Qué sientes? ¿Qué has hecho? ¿Qué has vivido? O sea, son un montón de cuestiones que son Hay, las que la sociedad constantemente desde que eres pequeño te hace olvidar, o sea, que no debes ser consciente de esto. hay que analizar también qué cosas estamos premiando y qué cosas estamos castigando. Porque el que tú no tengas un trabajo estable te castiga a largo plazo. Ajá. Porque te niega tu derecho a una jubilación, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, es algo que también mencionaba ella, que antes la cuestión de ser un trabajólico, es decir, que tenía al final Ajá, esta sufijo como alcohólico, pues tenía esta cuestión de que estás en un problema, es decir, que claro. necesitas un ayuda para poder manejar esta situación que se te salió de control. Y ahora se convirtió en todo lo contrario, se premia a la persona que trabaja más horas y ese volvió como más bien una el estándar. Tú tienes que pasar todo el tiempo con tu teléfono en la mano respondiendo, trabajando, pendiente de... Entonces ya ni siquiera hay unas vacaciones ni un momento libre de esto que te permita a ti regresar a ti y a entender otras cosas y a pensar otras cosas. ¿Qué tanto mal no nos habrá hecho la pandemia cuando le dio Sí, el en poder efecto. al poderoso de darse cuenta que el trabajador está conectado las 24 horas? Y se volvió una forma también de ansiedad muy severa, porque entre que estás encerrado en tu casa, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, leía varias historias, en particular una de una chica que decía que ella sufría de desorden obsesivo compulsivo, entonces que su Ajá. vida de alguna forma, al tener un ritmo de trabajo, irse a trabajar en bicicleta, llegar a su trabajo, trabajar tantas horas y volver, le generaba una cierta como comodidad dentro de este síndrome y que cuando entró en pandemia y le tocó trabajar desde casa y como fue una convulsión en muchas formas, eh, ella se hizo responsable de la economía de su hogar junto con su novio, que ella tampoco se quedó sin trabajo y ella pasaba todo el tiempo como encerrada en este espacio y trabajando y esto le generó muchísima ansiedad y esta idea de no saber cuándo se va a terminar, porque eso también pasó en la pandemia, no sabías cuándo, hasta cuándo iba a durar esta incertidumbre, entonces le generó muchísima ansiedad que yo creo que es algo que sucedió con prácticamente todo el mundo. Y sí fue un cambio como muy intenso y muy rápido de la forma en la que nos manejamos económicamente, esto de empezar a pedir un montón de Claro. cosas online, que también fue un problema para los trabajadores, por ejemplo, de Amazon, que eran terriblemente maltratados, no les importaba nada, para al final que tú recibas una cosa completamente innecesaria, porque no es que necesitabas tal, pero tú podías y eso también es como sopesarlo, ¿no? Tal vez tú en tu ansiedad como tener un objeto, un juego, una cosa para cocinar te mejoraba. Sí, sí. Entonces es complejo también solamente juzgar, pero se volvió todo este cambio en el que también empezamos a gastar a través de tarjetas y ya no eres tan consciente del dinero que tienes, entonces eso también es perjudicial con esta rueda del trabajo porque solamente va a llegar un punto en el que regreses a ver tu cuenta y te dicen ya no tienes dinero, uy, no importa, tengo que seguir trabajando para seguir manteniendo esto de lo que ya no soy como 100% consciente de cómo funciona o más bien de cómo repercute. Sí, qué difícil. Y en... A ver, a ver cómo voy a decir esto. Porque no había o sea, la verdad no había tampoco escuchado la letra de la canción de mi primera chamba, no la había escuchado. Ujú. Y ahora que la escuchamos de detalle, justamente para compartirla en el programa, te das cuenta que habla sobre muchas verdades o muchos sentimientos reales que tiene la persona común y corriente. Y claro, y ves el éxito, el reflejo del éxito también porque entendemos que detrás del humor se esconden muchas verdades que no podemos decir de ninguna otra forma. Ujú. Y entendemos que esa o sea, entendemos la explotación, me parece, desde el humor.
porque no tenemos otro lugar desde donde agarrarla, ¿no? Es como, bueno, llevémosla a esta zona donde por lo menos me siento cómodo. Donde es más fácil, sí, como elaborar el trauma, sobrepasar el trauma, porque con el humor de alguna manera tienes de nuevo el control de la situación y puedes reírte, Sí, en lugar de desesperarte y hundirte en... y quiero, porque creo que hemos hablado de una parte de la frase que da el nombre al programa hoy, no el trabajo dignifica, que es, si quieres, la parte más material, ¿no? Donde se habla de el obrero como el obrador, o sea, el trabajador como el hacedor de algo particular para generar beneficios económicos, todo esto siempre desde el mundo materialista, ¿no? Desde la materia. Pero sí creo que hay un trabajo que es importante y que también hablaba al inicio, que tiene que ver con esto, con el Ikigai, que es el trabajo espiritual, que también es muy importante y no hay que dejarlo de lado o hacerlo menos, porque como el propio nombre lo dice, es un trabajo. O sea, el trabajo cuesta, el trabajo nos desgasta, pero es necesario para crecer, para llegar a ser mejores seres humanos y mejores personas, y para ser mejores trabajadores, luego desde la materialidad. Sí, en efecto, estoy muy de acuerdo. Esto me recuerda a un cuento de Feng Menlung que se llama El Dedo. Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Se lo ofreció al pobre, pero éste se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. ¿Qué más deseas, pues?, le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó él. Los 12 trabajos de Hércules y su significado. Esto es Vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña lectura y vamos a compartirles este mito de Hércules y sobre cómo para él alcanzar el perdón y la inmortalidad fue obligado a realizar 12 trabajos. Este es un artículo de Andrea Imaginario, que es una especialista en artes, literatura, historia y cultura,
del que tomamos como base para la conversación. Bueno, los 12 trabajos de Hércules en la mitología griega son un conjunto de tareas que el héroe cumplió al servicio del rey de la Argólida, Euristeo, y que fueron en orden: 1, matar al león de Nemea; 2, matar a la hidra de Lerna; 3, capturar al jabalí de Erimanto; 4, capturar a la cierva del monte Cerinea; 5, echar a los pájaros de Estinfalo; 6, saciar los establos de Augías; 7, capturar el toro de Creta; 8, obtener el cinturón de Hipólita; 9, robar las yeguas de Diomedes; 10, robar el ganado de Geriones; 11, obtener el cancerbero; y 12, robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Serían trabajos, pero varios de estos implican actos delictivos, lo que Sí. ahora catalogaríamos como Sí, actos sí, delictivos. bueno, los dijimos muy rápido porque vamos a detallarlos y vamos a analizarlos de a uno. Ajá. Pero claro, esto, bueno, muchos de los seres también a los que él hace el mal son seres en principio considerados malos, si quieres verlo así, desde el lugar más sencillo del que podemos analizar, ¿no? Entonces es una especie de ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón, ninguno de los dos deja de ser ladrones, pero en la mitología griega se romantizó mucho, me parece, en la etapa del Renacimiento, donde se nos empezó a contar la historia de una manera diferente. Y empezaron a mostrar, y bueno, en la etapa de la industrialización, ya es cualquier cosa, ¿no? Hércules ahora tiene un caballo y tiene su amigo Fauno y se besa con chicas, digo, en las películas de Disney. Ah, ya. Entendiendo como la evolución de este personaje, que cómo empieza y cómo termina, que es lo que nos llegó a nosotros primero. Mi primera imagen de Hércules fue la serie de televisión. Ah, qué loco. Esta serie que pasaba Sí, en la sí, televisión, de Hércules, tenía un amiguito y pues hacían cosas, no me acuerdo qué pasaba, pero... Ah, la serie de personas. La serie de las personas. Ah, ya, ya, ya. La que era con personas y... Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Y el Hércules era este hombre alto, vestido de, creo que amarillo, con su amigo vestido de azul, Claro, ajá. y hacía cosas. Ya. Luego fue la película de Disney, ¿no? Y en medio de eso, mezclado ahí, hecho un champús, los libros que tenía mi abuelo de mitología griega y que pues te contaban cuentos, y te contaban las historias, los mitos, pero que no terminaban de ser tan crudos, sino más bien eran bien deslavados, como para que sean más fáciles de... Claro, ¿no? Una porque... cuestión más fábula, tal vez. Claro, porque la historia de él sí es bastante terrible. Y es que eso es a lo que vamos, ¿no? Porque si hablamos de que él tenía o estaba buscando la redención, ¿estaba buscando la redención de qué? O sea, que había hecho Algo que él no quiso hacer. algo En que teoría. probablemente él no quiso En hacer. teoría. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Hércules debió cumplir estos trabajos? Bueno, Hera sentía celos de Hércules por ser hijo de Zeus con una mortal. Recordemos que a Zeus le encantaba estar haciendo hijos por todas partes. Sí. Y para perjudicarlo, favorecía a Euristeo, que como recordarán, es el rey de Argólida. Y Hércules termina siendo de alguna forma empleado por Euristeo para cumplir estos 12 trabajos. Ahora bien, un día Hera, antes de que Hércules obviamente haga los trabajos, indujo a Hércules a la locura para que asesinara a su esposa, hijos y sobrinos. Y de esta forma los trabajos constituyeron a la vez una purga de sus culpas y una forma de obligar a Hércules a reconocer la autoridad de Euristeo. Sí. Algo que se me viene a la mente, no necesariamente tiene que ver con el trabajo, pero con esta cosa de la culpa, o sea, de tener que volverte un héroe por permanentemente lavar tu culpa. Y se me vino Goku
que le mató a su abuelito y como constantemente tiene que estar salvando a la humanidad y haciendo cosas. No sé si es una forma de reflejar psicológicamente una forma de lidiar con alguna clase de culpa emocional. O sea, son arquetipos o formas Es que sabes que puede míticas de ser lidiar con eso. porque claro, bueno, digamos, Goku no era consciente de lo que hizo hasta creo que ya muy Igual grande. Hércules no, claro, Hércules Hércules en sí, ese instante no fue bueno, sí, consciente. pero sí fue consciente. Claro, Cuando lo hizo, no, pero luego obviamente fue consciente de lo claro. que pasó. Pero tal vez sí es interesante ver, porque, a ver, desde el arquetipo entendemos formas de sanación que tienen que ver con la psique. Entonces, claro, tal vez este arquetipo del héroe lo que representa más es el camino de sanación, que obviamente no hay que tomarse nada de manera literal. No, el diablo está en los detalles y en los detalles también está el secreto. Así que cada cosita que nos cuentan nos dice a veces mucho más de lo que pensamos a simple vista. Y yo pienso que sí puede ser esta cuestión de la redención como un camino hacia la sanación o hacia el perdón para con uno mismo Claro, es igual que Batman. por haber cumplido. Bueno, él no hizo nada tampoco. No, pero Claro, él se siente es incapaz la de haber herida, cuidado en ese ajá, de sus momento. padres, entonces se Puede vuelve ser. como, bueno, en fin, esto no Sí, sí, tiene, no, pero tiene mucho sentido no porque tiene habla del nada que ver. arquetipo Ajá, como la esencia de un camino que yo creo que es necesario recorrer y que lo estamos constantemente recorriendo todos, porque si bien estos mitos a los que terminamos volviendo para preguntarnos cosas o entender ciertas cuestiones, me perdí. ¿Qué dije? estos mitos que utilizamos como para entender cuestiones, que son como arquetipos que nos sirven para entender cosas. Uy, me perdí. Continuemos con el cuento. Sí, perdón. Este fue un paréntesis, un paréntesis. Ay, se me fue todo. Ah, no, ya me acordé. Que claro, estos arquetipos eh, los vemos dentro de la evolución del psicoanálisis. Si quieres, desde Jung y Jung como el padre de... Porque fue quien cementó unas bases sólidas. Pero hubo atrás muchos historiadores, antropólogos, que trataban mucho estos temas y los conectaban con este diálogo constante que existe entre nuestro yo real presente y este yo abstracto que está constantemente cambiando y que está fluctuando entre el pasado, el futuro, entre la historia, la memoria y que está chocando constantemente y los dos caminan en la misma dirección, o eso esperamos que pase. Sí. No, y tal vez como una última cosa que se me vino a la mente porque es un referente actual, es de esta película que vimos de La Garra de Hierro, donde en alguna medida Sí, tienes puede ser, este ajá. arquetipo de este personaje heroico dentro de un medio que es bastante como masculino y que tiene que ver con esta cosa de luchar y sostener y sacar como, no sé, este personaje que sostiene cosas y que va a luchar y que va a triunfar al final y pues la historia alrededor te muestra realmente lo que es. Que por ahí pues igual es recomendación, es una muy buena, es una película que vale la pena ver, es importante de ver. La Garra de Hierro. Volviendo Bueno, a... volvemos. Entonces, ¿en qué consistían los trabajos? ¿Cómo realizó? ¿Y qué significado les podemos atribuir? ¿Cómo podemos analizarlos? Bueno, pues bien, el primero fue matar al león de Nemea. El león de Nemea era un monstruo criado por Hera que azotaba al país y devoraba a sus habitantes y ganado. Después de intentar vencerlo con arco y flechas, Hércules fue contra él con su maza. Maza que, hay que entender, la construyó él mismo. Que creo que es importante dentro de la historia para darle un contexto, ¿no? al mensaje final. Lo acorraló en su cueva y tapeó una de sus dos entradas. Luego lo asfixió con sus propios brazos.
Vencida la fiera, le quitó la piel para usarla como capa y se hizo un casco con su cabeza. Hércules regresó a Micenas para entregar la prueba de su hazaña. El rey Euristeo quedó tan asustado ante su demostración de fuerza que le prohibió volver y le exigió dejar el botín a las puertas de la ciudad. Aquí podemos ver esto que tú dices, ¿no? Como cómo se le da el valor positivo a la muerte de una bestia. Claro. Y claro, es bien complejo esto, ¿no? Porque no recuerdo bien quién era Nietzsche el que decía: se condena al que mata una mariposa, se lo ve como Claro, un una monstruo. bestia, Ajá. y se aplaude al que mata una cucaracha, se lo termina viendo como un héroe, porque de alguna forma nuestro contexto histórico está muy ligado a la estética, ¿no? Como la bestia siempre es o esto que nos dé terror siempre nos va a llevar o lo vamos a ligar con lo malo, cuando realmente no es tan así. Pero bueno, también entender que el león había sido criado por Hera, ¿no? ¿Quién fue quien le obliga a él a matar a su esposa, a sus hijos y sus sobrinos? Claro. Hay cosas muy extrañas. Sí, es una contraposición interesante que quizás tiene que ver con la cosa de género, puede ser, porque es como una lucha entre Hércules contra Hera, el designio Sí, de esta diosa, que tal vez es como una especie de afianzamiento de una forma dominante, no tanto en una cuestión de género como, o sea, una cuestión como más psicológica que política. Es decir, es como cómo se va afianzando esta forma de entender el mundo y de sostener al mundo como mucho más violenta. porque, bueno, y también entendiendo que Hera era la esposa de Zeus, la esposa oficial, Claro. entre comillas, comillas. Y este es un hijo bastardo, ¿no? La segunda, matar a la hidra de Lerna, el segundo de los trabajos. La hidra de Lerna era un monstruo reptiliano de varias cabezas que exhalaba un aliento fétido y mortal. Cada vez que Hércules le cortaba una cabeza con su espada brotaban nuevas cabezas. Ante las circunstancias, Hércules pidió a su sobrino Iolao que incendiase el bosque adyacente. Así podría usar los tizones para cauterizar las heridas antes de que brotasen más cabezas. Hecho esto, cortó la cabeza principal de la hidra, la enterró y la selló con una roca. Finalmente envenenó sus flechas y dio el golpe final. Con excusa de que Hércules había aceptado la ayuda de Iolao, Euristeo no quiso reconocer la victoria del héroe y por ello le asignó un trabajo adicional a la lista de pendientes. Para esto hay que dar el contexto que al inicio los trabajos eran 10. 2 no aceptó Euristeo y le dio 2 más. Este es uno de esos. Claro, cuando te pones a leer en detalle, como de a poco, te das cuenta que puede tratar de varias cosas, ¿no? El primero, muy relacionado con esta furia descontrolada, con la ira. El león es un animal que representa cosas importantes, representa el poder, representa la fuerza, en muchos grados representa la masculinidad también. Lo destruye él con su masa, que les decía, la hizo él mismo, porque me parece que tiene sentido, porque es con algo que él mismo hizo. Lo ahorca con sus brazos y luego él se envuelve con su piel, ¿no? Él la toma y él de alguna forma se vuelve este león. Después se enfrenta a esta hidra que lo que hace es que sus cabezas no dejan de crecer por más que las cortes, ¿no? Si te pones a desmenuzar el pollo, puedes llegar como muy profundo ciertas cosas que a mí me parecen bien interesantes, porque te puede ayudar a ti como individuo a entender ciertos comportamientos que tienes, que están más allá de la literalidad del propio mito o de la historia. Claro.
Y hasta ahora es como que no hay satisfacción para él, o sea, de los dos trabajos que hizo es como que no, pues el uno le dicen que deje ahí nomás, le dicen, bueno, No te tienes que hacer, cuenta. ajá, no te cuenta porque te ayudaron. Entonces, claro, Claro, no hay hasta ahora satisfacción para él. que también entendamos que si hay un héroe hay un villano. Y en este caso, Euristeo es el villano de esta historia, junto a Hera, aunque bueno, no lo sé. Era en partes, no lo sé, no sé. Bueno, no nos vamos a meter ahí tampoco. El tercero de los trabajos fue capturar al jabalí de Erimanto. Hércules debía capturar para este un jabalí que vivía en Erimanto. Para hacerlo se valió más de la astucia que de la fuerza. Hizo salir al jabalí con sus gritos y lo hizo correr sobre la nieve hasta fatigarlo. Al caer rendido de cansancio capturó al jabalí y lo llevó a Euristeo, quien se escondió por temor a Hércules. Hay una progresión también dentro del camino del héroe que se puede entender desde las capacidades individuales a ver, desde las capacidades, bueno, tal vez personales. ¿Cómo crecen, no? Porque tiene que ver con el ingenio, con astucia, con la propia fuerza, que no están desligadas, que es algo que, bueno, voy a hablar ahora porque me parece que es importante, que hay muchas veces que se termina desligando, ¿no? La mente del cuerpo, eh, el que es inteligente no es fuerte, el que es fuerte no es inteligente, cosas por el estilo, ¿no? Separando. Recuerden que la máxima de, del arte de la guerra de Mao Tse, ¿no? No, De su... mm, no me no, acuerdo. bueno, pasará de nuevo. Es divide y vencerás. Ujú, Y eso no solo pasa en la guerra como tal, porque uno de los complejos, de las complejas lecturas que se puede hacer de ese libro es que la guerra es interna en muchas de las ocasiones. ujú, Y tú vences cuando tienes el control sobre tus propias tropas, que es tu ujú. interior. Bueno, desde ahí, cuando tú divides tu cuerpo de tu mente, lo que estás haciendo es generando una guerra en tu interior. Al conectarlo o al volverlo a conectar, encuentras una sincronización que puede llevar a una estabilidad emocional, física, mucho, mucho mayor. Los libros de autoayuda te dicen, mente sana en cuerpo sano. En parte sí es así. La el cuarto trabajo fue capturar a la sierva del monte Serinea. Serinea era un monte en el que por orden de Hera se refugió una de las 5 siervas de Artemis, las cuales tenían cuernos dorados. Eran mayores que los toros y eran muy veloces. Como la sierva del monte Serinea y sus pares estaban consagradas a la diosa Artemis, tocarlas constituía un acto de impureza. Sin embargo, la sierva del Cirenea era tan veloz que Hércules pasó un año persiguiéndola. Un día decidió herirla con una flecha para debilitarla y capturarla. Artemis y Apolo se presentaron ante él, lo acusaron de intentar matarla y quisieron quitarle la sierva en desagravio, pero el héroe le explicó su intención y le endilgó la responsabilidad de Euristeo y los dioses lo dejaron ir. Culpando al jefe. Claro, en este trabajo puedes ver estos tonos de lo difícil que puede llegar a ser este camino, este acto que tienes que hacer, al punto de ser considerado impuro en alguno de los casos. Ujú. Y es que seamos claros, la sombra o el abismo está lleno de oscuridad y es muy difícil no mancharse, supongo. Lo importante está en el saber abrazar esa oscuridad que tenemos todos, porque nadie deja de tenerla, nadie deja de ser estas dos pulsiones fuertes. Euristeo era quien le mandó a hacer los trabajos. Sí. ¿Y era qué tenía que ver con Euristeo? ¿Qué? ¿Era qué tenía que ver con Euristeo? Nada. Sí, no, fue quien
le produjo o le incitó a la locura a Hércules para que haga lo que tenía que hacer, Ajá. simplemente a favor de Euristeo, para que él sea rey y que Hércules se vea disminuido dentro de la sociedad, ¿no? Un asesino que ni siquiera puede terminar siendo el rey, que se profesó, ¿no? Mi hijo medio hombre, medio dios. Ujú. Ya, entiendo. El quinto trabajo fue echar a los pájaros del lago Estínfalo. Las aves del lago Estínfalo llegaron allí huyendo de los lobos. Escondidas de la espesura del bosque se multiplicaron hasta convertirse en una plaga y Euristeo encomendó a Hércules expulsarlas. Hércules se hizo de unas castañuelas de bronce y con su ruido las hizo salir asustadas del bosque y acabó por derribarlas con sus flechas. Cuánta violencia. Ahora que hemos llegado a la mitad de las... Bueno, no, todavía no a la mitad, porque una no fue No condonada, no. Fue Claro. como, esto no, me gustó porque metiste ayuda que no... Pero bueno, que estamos casi en la mitad. A mí siempre me recordó lo de los 12 trabajos de Hércules al mito de... Ay, se me fue. Al primer mito sumerio de Gilgamesh, ¿no? Gilgamesh que también él para poder resarcirse para un ser terrible, termina teniendo que cumplir ciertas pruebas. Ujú. A la final es muy parecido a lo que la mayoría de historias nos han contado, nos cuentan y nos seguirán contando. Ujú. Porque si algo tienen los arquetipos, y que me parece que Jung lo define muy bien en la mayoría de sus libros, que invitamos a leer si es que tienen tiempo. O escuchar, porque también hay versiones en audiolibro. Sí, o escuchar. Ujú. Me parece, porque a las conclusiones que llegan, a mí personalmente me gustan mucho y me han servido bastante. Ujú. Eh, bueno, en la grabación en vivo se nos acaba de ir la luz. Nos quedamos sin luz. Como una especie de presagio, tal vez. O una maldición de los dioses, quién sabe. Pero seguiremos porque tenemos que acabar con los trabajos. Perdón, solté el hilo. Lo que decía es que, claro, estos arquetipos nos llevan a entender este camino desde otro lugar y también a ver nuestros procesos como algo de alguna forma natural y que no es una cosa que la vivimos solo nosotros. Es algo que ha estado pasando constantemente. Si no, nuestros nuevos dioses no serían los héroes de los mitos modernos. Claro, pues se me hace interesante que sea todo tan violento. Es decir, no hay ningún trabajo que implique, no sé, ve y cambia el sentido de un río para que le llegue agua a una persona. Sí hay uno que tiene que cambiar el sentido de un río, ¿no es cierto? Sí, llegamos. Ajá, qué Ya mismo chistoso, llegamos. Subconscientemente se me vino esa idea sin Pero ninguna- bueno, también hay que entender que la forma en la que se contaban las cosas Claro. en el tiempo en el que estamos, o en el tiempo en el que fueron escritos o contados estos mitos, era otra. O sea, es otra forma de contar. Claro, pero por ejemplo, si comparas con la historia de... Uy, se me fue el nombre, la Ilíada, la Odisea, Sí. Odiseo. Claro, él también tiene que hacer como todos este transcurso, este viaje todo complejo, y él sale de esto a través de su ingenio. Porque, por ejemplo, cuando le mata al gigante es a través de decirle quién te hizo daño, nadie. Pero bueno, termina matándolo igual. Termina, sí, pero... Hay un contexto, es que también hay un contexto de violencia cultural que es muy difícil de despegar. claro. Como ahora,
Si nuestros héroes modernos son... O sea, pero a eso me refiero, es como porque toda la cultura es una bola de nieve, a menos de que hagas conciencia y le cortes, entonces de alguna forma... Y también porque los seres humanos somos seres muy violentos. Es la verdad. También somos seres violentos, sí, pero claro, aquí está como que la resolución viene desde una cosa muy de violencia, o sea, casi todos sus trabajos son asesinar y hasta ahora asesinar. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, el sexto trabajo es asear los establos de Augías. Ah, Euristeo quiso humillar a Hércules asignándole el trabajo de limpiar los establos del rey Augías, hijo del dios Sol, quien era conocido por no limpiarlos y privar al pueblo del abono resultante. Hércules convino con Augías a recibir una retribución por ello. Las versiones varían entre una parte de su rebaño o una parte de su reino. Para limpiar los establos, Hércules acumuló el estiércol en un sector y luego desvió el curso de los ríos Peneo y Alfeo. Al terminar su trabajo, el rey Augías no cumplió con su parte. Junto a ello, Euristeo no le quiso reconocer este trabajo por haber pretendido sacar provecho personal. claro, qué loco, ¿no? Y ahí vuelves a como mi primera chamba, o sea, no puedes, no sale bien, o sea como sea, vas a tener que seguir haciendo esto y no eres reconocido y de alguna forma lo haces mal Y tú te esfuerzas, y te esfuerzas un montón y no. porque si tú te pones a pensar, ¿qué, qué le privaba a Hércules de tomar el poder con sus manos, no? Si él, sabido semidios, más poderoso que Euristeo. Claro, Y es que creo que ahí volvemos a la cuestión de los arquetipos, del mensaje y de la importancia de la fábula como tal, o del mito. Y es que no es una cuestión literal, no está buscando documentalizar algo, está más bien haciendo una suerte de poética, de sacar de nuestro conocimiento o de esta bola de la conciencia, si quieres, colectiva, ciertos parámetros, ciertas claves que permitan entendernos o vernos a nosotros dentro de esta historia, ver a una parte de nosotros dentro de esta historia que se permita evolucionar junto al héroe para llegar a esta limpieza espiritual y a esta elevación que nos inmortalice, sin caer en la generación del espectáculo, ¿no? Que llevó esto a la, de alguna forma, degradación del mito claro. y nos volviendo a la chamba de Eladio Carrión, y nos ha llevado a pensar que el éxito es que me lleguen cheques con mucho dinero, que tenga las mujeres que yo quiera y me pueda comprar el carro que deseo. Es que es duro porque es toda una sociedad educada. Claro, es lo más anti-herculesco que podrías pedir, porque no estás haciendo ningún trabajo y estás obteniendo todas las gratificaciones, que al parecer esta fábula o este mito de Hércules trata de contarte todo lo contrario, que tal vez no obtienes gratificaciones, pero tu valor moral, que es el que te impide, como tú dices, a quebrarle el cuello a Eliseo y volverte rey, es lo que te hace como sentir culpa o sentir como que sentirte responsable de la situación y más bien trabajar al respecto y hacer toda esta suerte de cosas a pesar de que no te reconozcan. Entonces, claro, sí, la sociedad está como caminando en una forma súper, no sé, distópica y extraña. Bueno, y nosotros tenemos que caminar por ese mismo camino, porque no hay que olvidarnos que somos parte de esto también. Claro, en alguna forma sí contribuimos al mismo desmadre. Sí. Y llevamos también un grado de responsabilidad. El séptimo de los trabajos, capturar al toro de Creta. Supongo que este es más uno de los mitos más conocidos, el mito del Minotauro. Y claro, Euristeo ordenó a Hércules atrapar al toro de Creta, cuya furia se había desatado como castigo de Poseidón contra Minos.
Hércules pidió ayuda a Minos, pero tuvo que hacerlo solo, tarea que logró exitosamente. Euristeo se lo ofreció a Hera, pero ella no aceptó el ofrecimiento y lo liberó. Claro, ahí con esto de, de Minos y del toro, es como que claro, aquí estás viendo la parte de la historia de Hércules, pero por ejemplo que eso pasa con, ¿cómo se llama la de la cabeza de serpientes? Medusa, Medusa. que es la historia de, se me fue, Perseo, Sí, es sí. Perseo. No. Bueno, Que bueno, cruzados. Sí, ajá, pero claro, ahí estás viendo la historia de Perseo y luego cuando sabes la historia de la Medusa, es una historia terrible. la historia personal de ella, claro. Y no podría él ser un héroe porque ella solamente estaba pagando por un montón de cosas que ni siquiera tenía que pagar. Igual aquí con el toro de Creta, o sea, la historia de este personaje, su propia historia, se junta en este momento con la historia de este otro personaje y por azares de cómo es todo, la narración, lo que podemos conservar los seres humanos, lo que nos impacta, etcétera, te quedas con la historia de Hércules, termina siendo como una historia heroica, sin embargo siempre hubo alguien que detrás sufrió, o sea, también tenía una historia que contar. Claro, pero a ver. Bueno, esto voy a nadar un poco entre tiburones, pero me parece que el toro del que habla es el toro que Poseidón libera contra Minos, pero no es el hijo que No, tiene su esposa, que es el Minotauro el que terminan ajá, encerrando en sí, el laberinto. él es Sí, de la otra historia de, ay, se me olvidó. Uf, qué de mal los que dos. estamos con los nombres. No, El pero que se tenemos cayó, mucha información. Ícaro y Dédalo, que ellos son los que terminan entrando después No. Dédalo es que me parece el que construye él el construyó el laberinto. y luego el Pero rey les quien... mete ahí. Sí, pero no Ajá. es su historia. La historia No, del no, él Minotauro... es la... Ajá. No recuerdo ahora el nombre de quién. Bueno, de tanta gente que... Son un montón de mitos sobre mitos sobre mitos. Y ahorita en mi mente no, pues, Eladio Carrión se me queda. Así que... Pero bueno, en todo caso, ¿qué pasa? Claro, él termina siendo siempre una especie de víctima de las circunstancias Ujú, y el culpable indirecto de muchos de los mitos posteriores. ujú, Eh, el octavo de los trabajos es robar las yeguas de Diomedes. Las yeguas del rey de Tracia se alimentaban de carne humana. Sus nombres eran Podargo, Lampón, Janto y Deino. Para acabar con el azote, Hércules se enfrentó a Diomedes y lo echó como banquete a las yeguas. Con el hambre saciada, las bestias fueron guiadas dócilmente por Hércules. Aquí tú también te vas encontrando, como decíamos, si vamos como desmenuzando de a poco, ujú. puedes llegar a profundizar en muchos detalles más interesantes que en la superficialidad del texto. Ujú. Que hoy no es el caso, hoy más bien estamos aquí para contarles los 12 trabajos. Y el noveno de estos es obtener el cinturón de Hipólita. Hércules fue destinado a robar el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, para la hija de Euristeo, Admete. Al llegar a la tierra de las Amazonas, llamada Temiscira, Hipólita aceptó entregarle el cinturón de buena gana, pero Hera se hizo pasar por una amazona y provocó un enfrentamiento entre estas y Hércules y sus acompañantes. Creyéndose traicionada, Hércules tuvo que matar a Hipólita. Como seguimos viendo, hay algo que rige esto y es el odio que siente Hera hacia Hércules, Ujú. la superioridad que siente Euristeo hacia Hércules Ujú. y la necesidad de redención que tiene Hércules para sobreponerse a todos estos complejos sobre tiempos que no le dejan seguir su camino, pero que en parte tienen que ser así porque ningún camino es sencillo, ningún camino es tan fácil, Claro, y menos el camino del héroe.
Y de alguna forma supongo que puede verse como un mensaje esperanzador. Es decir, que si alguien que cometió algo tan terrible como él tiene que hacer todo un proceso, obviamente, pero puede librarse de la culpa y vivir una vida y vivir una vida. Y es que esa discusión es muy dura porque es muy dura esa discusión. Merecen una segunda oportunidad. Claro. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Si es que haces todo este camino, o sea, esta cosa de... Es que nadie merece vivir con culpa, la culpa no sirve de nada. Pero si haces como todo este proceso de coger la culpa y convertirla en otra cosa, nada de lo que él está pasando es sencillo, pero se está ganando como esta cosa de no sé, de recuperarse a él y de verse a él de otra forma que no sea solo como un ente culpable, como un asesino, etcétera, etcétera. Entonces, supongo que, o sea, en ese sentido, como decimos, estas historias tienen un montón de sentidos y les puedes leer de un montón de formas que a la larga puedes encontrar como algo que te beneficie, algo que te signifique de acuerdo con tu historia. Entonces, por ahí también podría ser, ¿no? Y es que toda vida merece ser vivida. El 10º de los trabajos fue en robar los bueyes de Gerión. Los bueyes de Gerión se encontraban bajo la custodia de Euritrión y su perro Ortro, en la isla de Eritia, ubicada en el occidente extremo. Para llegar ahí Hércules pidió la llamada Copa del Sol, embarcación de helio con la que viajaba cada noche. A cambio Hércules no apuntaría contra él sus flechas por el calor que le hacía pasar. Al llegar Hércules venció al perro Ortros y Euritrión. El pastor de Hades llamado Menestes fue testigo de la escena y avisó a Gerión lo que sucedía. Este fue a alcanzar a Hércules a orillas del río Ántemo, pero el héroe lo venció con sus flechas. En su camino de regreso Hércules pasó otras aventuras hasta entregar el ganado a Euristeo, quien lo ofreció a Hera. A todo esto hay algo que se me hace extraño, medio macabro y medio cínico, que muchos de las peticiones de Euristeo tienen que ver directamente con la pérdida o la... ¿Cómo se puede decir esto? Ayúdame ahí. De Hera, con... Como se siente ella traicionada. No, como que le manda a hacer cosas en contra de ella misma. Ah. Porque le manda a matar al león que ella crió, a los ciervos que ella le dio. Ajá, sí, por eso te preguntaba como cuál era la relación, porque es... Pero luego Euristeo le termina devolviendo estas cosas como... Sí, es medio cínico, es medio dañado. Claro, supongo que tiene que ver como a nivel profundo, digamos, la vida es así de extraña, es decir, siempre parecería que los dioses, que supongo que es mucho de lo que refleja la mitología griega, son retorcidos, no ahora porque de alguna forma tendemos terminan siendo lo más humano, eran o sea, las antropomórficos, representaciones sí. humanas más profundas, no podías expresar todo lo que sentías de otra forma, lo ponías ahí, Claro, es donde como estaban los dioses. que al final los dioses son el poder humano, no hacen nada distinto a lo que los humanos haríamos. Entonces creo que ahora agarramos como esta cuestión moral, ¿no? Con el judeocristianismo, como que los dioses son buenos, Dios nos provee, y te hace difícil preguntarte, pero ¿por qué hay mal en el mundo si Dios se supone que es bueno? Y eso te mete en una contradicción. Sí, que termina siendo respondida con, tú no preguntes, tú reza y ya. No, Busca el perdón, porque y que termina dividiendo, como que, no es sí, Dios, es del diablo. claro, y termina dándole... Le lavas ajá, la culpa en a este este caso personaje. los dioses, que tú ves en muchos de los mitos, los dioses son los buenos y los malos a la vez. Algunos te dan y algunos te quitan, y Tienen luego el que sus te quita te da, favoritos, tienen sus Tienen favoritos. gente a la que odian como era Hércules. Una cosa bastante retorcida. Porque creo que es la naturaleza humana. Es Violenta y retorcida. Sí. Sí. El 11º de los trabajos fue obtener al cancerbero. Euristeo encomendó a Hércules hurtar al perro de Hades, llamado Cerbero, que custodiaba el inframundo. La única manera de salir del infierno con vida era disponer del auxilio de Hermes y Atenea,
quienes así lo hicieron por orden de Zeus. Según Pierre Grimal, Hércules también debió prepararse en los misterios de Eleusis para iniciar la travesía. Una vez en el infierno, el héroe liberó a varias almas, entre ellas la de Teseo. Al llegar a la presencia de Hades, le pidió que le entregase al Cancerbero. Hades aceptó a condición de que lograra dominarlo sin armas. Luego de una intensa lucha con el animal, Hércules pudo dominarlo con sus propias manos. Al regresar a las tierras de Euristeo, el rey salió huyendo despavorido, ya que Hércules no sabía qué hacer con el animal. Lo devolvió a Hades, su legítimo dueño. Que esto también tiene que ver muchas veces con la cuestión de quién tiene el poder y el simple hecho de ejercerlo por ejercerlo, sin ningún tipo de conciencia y sin ningún tipo de saber. Sí, y tiene que ver como, claro, sí, pensando en esta cosa del trabajo, se me hace como mucho que cuando tienes jefes a veces te obligan a hacer labores que no tienen ningún sentido y nada, pues terminas devolviéndole el perro al sitio. Sí, para reforzar su poder, para reforzar su identidad Claro. como ente regidor. Y ahí es lo triste que tú te convences de, no, bueno, yo sí puedo, soy un buen trabajador, yo lo hice bien, logré esta cosa maravillosa. Cuando lo ves de verdad es como, no, era completamente inútil, perdiste tu tiempo. Sí, solo se me pidió que lo haga, pero bueno. Claro. El último de los trabajos, el último trabajo más bien dicho, fue robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Gea había obsequiado a Hera unas suculentas manzanas doradas por su boda con Zeus, y Hera las mandó a plantar en un jardín custodiado por un dragón y 3 Hespérides, las ninfas del atardecer. Egle, la resplandeciente, Iritia, la roja, y Esperaretusa, la aretusa de poniente. Hércules debía llevar dichas manzanas a Euristeo. Su primer paso fue investigar la ubicación del jardín. Una versión sostiene que durante el trayecto hacia el jardín de las Hespérides, Hércules liberó al titán Prometeo, que había sido encadenado por Zeus. El titán le aconsejó no tomar las manzanas con sus manos, sino pedir la ayuda del gigante Atlas. Hércules hizo la propuesta al gigante a cambio de cargar momentáneamente el cielo, que Atlas llevaba sobre su espalda. Cumplido el encargo, Atlas le propuso ser él quien entregase las manzanas a Euristeo. El héroe se dio cuenta de que las intenciones de Atlas eran escapar de su tarea habitual, por ende, astutamente pretendió aceptar la propuesta, pero le pidió sostener el cielo un instante mientras se ajustaba una almohada de los hombros. Inmediatamente Hércules le quitó las manzanas y huyó. Otra versión sostiene que Hércules venció por sí mismo al dragón y tomó las manzanas del jardín de las Hespérides. En cualquiera de los casos, las manzanas doradas fueron entregadas a Euristeo, quien finalmente las devolvió por no tener ningún propósito con ellas. Hércules las ofreció a Atenea y ésta las restituyó al jardín. Y es que claro, muchas veces tiene que ver con eso, con la imposición, vuelto, perdón, la Reiteración. la reiteración, pero sí, con la imposición del poder, porque entendamos que para que exista gente con poder debe haber gente sin poder. Y la gente sin poder no tiene poder muchas veces por decisión propia, muchas otras por condición social y por muchos otros factores que no es el momento de hablar, pero muchas veces nos dejamos también llevar por esta imposición y por este sesgo de inferioridad al que le tomamos de alguna forma cariño y lo volvemos como una bandera en nuestras vidas. Sí, pensaba que igual es como el mecanismo a través del cual la religión, por ejemplo, nos ha convertido en lo que somos. Gente que está llena de culpa, gente que siempre siente que tiene que lavar algo y que siempre debe estar como esperando que desde arriba haya algún designio, alguna forma de salir de esta condición, cuando no es así. O sea, cuando realmente eres tú quien tiene que tomar las riendas de estas cosas, hacerte responsable porque justamente somos de este caos, somos capaces de matar, lo mismo que somos capaces de procrear una familia. Entonces, claro,
mm, nos quitaron todo ese poder de saber que somos nosotros quienes vivimos todo esto, experimentamos todo esto, es parte de nuestra naturaleza. No hay forma de lavar esto, pero hay formas de convivir con esto, hay formas de, no sé, hacer aventuras y vidas sin que nada, o sea, sin que realmente haya una moral, porque en el universo no hay ninguna moral regente. No, somos puro caos. Y tal vez dentro del mito está sabernos, o sea, tal vez está bueno vernos y entendernos dentro del mito, como estos humanos, como dices, Ujú, llenos de ira, pero también de bondad, ujú. de amor y de tristeza, de poder de vida y de poder de muerte. Los 12 trabajos de Hércules pueden interpretarse como expresión simbólica de la lucha humana contra lo monstruoso y lo caótico, el interior o el exterior al sujeto, toda vez que el héroe se ubica en el inicio del orden olímpico, triunfante sobre el dominio de los titanes. En la mitología griega se distinguen dos momentos: el primero, el origen caótico del cosmos, ligado con los titanes y las fuerzas primordiales de la naturaleza. Este momento es la respuesta del desamparo de la humanidad frente a la naturaleza, que intenta explicar su carácter inhóspito. El segundo momento es el ascenso de los dioses olímpicos. Coincide con un tiempo en el que el ser humano reflexiona sobre el bien y el mal, sobre el peso de sus decisiones y acciones, lo que prefigura un nuevo orden centrado en lo humano. De ahí que los dioses olímpicos, creados a imagen y semejanza de los hombres, puedan ser buenos o malos indistintamente. El investigador Friedrich Georg Jünger sostiene que Heracles vivía en la órbita de su padre, Zeus, es decir, bajo las leyes del orden olímpico, su nomos. Por eso Hércules mide su fuerza con todo lo que se desvía de este nomos. Las luchas que sostuvo pertenecen al pasado y no es necesario que Aquiles las repita. De este modo Hércules marca el fin del orden titánico y abre el camino a los héroes siguientes como Aquiles, quienes ya no deben luchar contra el orden del pasado, sino con sus condiciones presentes. El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. Oscar Wilde. Hoy en la tarde, al igual que hace un rato, se nos fue la luz por varias horas. Y esto nos causó mucho enojo porque ningún medio oficial nos avisó que esto iba a pasar y por tanto paramos de trabajar. Para bajarle a la molestia y a la manera de mi primera chamba, nos imaginamos a un joven que en su primer día jaló los cables incorrectos y desconectó todo el sistema eléctrico del barrio. Entonces se me vino que muy a menudo nos olvidamos como sociedad que necesitamos de la presencia de los otros para continuar nuestras propias labores. Ni la más pequeña cosa, como prender el foco de la oficina, sucede sin una gran inversión de esfuerzo y tiempo humano. Si consideráramos esto más a menudo, que todo cuanto hacemos viene de una cadena de la que formamos una pequeña parte también, quizás veríamos a todos como nuestros semejantes. Nadie es más importante que el otro, ningún esfuerzo es ínfimo, ya que todos somos parte de esta cadena que nos une en igualdad de beneficios y responsabilidades. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Paraíso Modular por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Las melodías que acompañaron el programa pertenecen al disco Inmortales del ensamble de cámara Intempore. La versión y los arreglos fueron hechos por Leonardo Cárdenas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp, donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por la radio de Paraíso Modular. El escritor Marcus Zusak dice: las guerras son extrañas, llenas de sangre y violencia, aunque también de historias igualmente difíciles de entender. Y tristemente esta frase sigue vigente mientras los seres humanos continuamos adorando a la guerra.
Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos del Palo Encebado.